En el nombre de Jesús, bendecimos tu vida. Gracias por acompañarnos en este maravilloso momento de estudio de la palabra de Dios, donde el Señor nos va a instruir a través de la verdad de las Escrituras. Aquella persona que dispone su corazón para recibir la palabra, la va a recibir. Aquella persona que dispone su corazón para ser instruido, va a ser instruido. Simplemente es una cuestión de disposición. Cuando nosotros decidimos recibir la palabra de parte de Dios y permitimos en nuestro espíritu y corazón de que esa palabra nos instruya, lo que va a generar es transformación. Algo bueno, nuevo y poderoso de parte de Dios va a llegar. Hoy vamos a estar hablando, mis amados hermanos y amigos, acerca de aprendiendo a recibir las bendiciones del Señor. Mi pregunta inicial es, ¿cuántos queremos recibir las bendiciones de parte de Dios? Y yo creo que acá, desde el más chico hasta el más adulto, está anheloso de aprender a recibir las bendiciones de parte de Dios. Amén. Es una cuestión de disposición. Vuelvo a esta palabra, y esta palabra la voy a estar repitiendo en muchas ocasiones porque tenemos que aprender a estar dispuestos. Así que debemos de ir aprendiendo como pueblo de Dios, todos nosotros, todos los que nos escuchan, como pueblo de Dios, que es acerca de algo que en ocasiones no hemos estado muy atentos a disponernos. Y es acerca de las ofrendas, acerca de las siembras, acerca de los diezmos. Y es que precisamente nos estamos preparando para llegar a algo nuevo en relación a esto. El día 29 tenemos una celebración realmente maravillosa de ofrendas, de primicias delante de la presencia del Señor, porque debemos de recordar algo muy importante. Cuando el pueblo de Dios traía diezmos y ofrendas, primicias o siembras delante de la presencia de Dios, siempre era una fiesta. Era una festividad inmensa, no la celebraban por 5 minutos. Era una festividad, mi hermano, por mucho tiempo. Días de días celebrando que traían a Dios diezmos y ofrendas. Miren, el día de hoy, ¿cuánto pueblo de Dios celebra realmente el traerle al Señor los diezmos o las ofrendas o las primicias? Muchas personas ni siquiera tienen el interés de hacerlo y muy pocas personas saben acerca de eso, y aquellos que saben acerca de ello simplemente lo omiten, o sea, no les dan importancia en sus vidas. Entonces, ¿cómo pretendemos que Dios nos bendiga si usted y yo no le damos importancia a la palabra de Dios? Algunos dirán, no, pero yo le doy importancia a otras cosas. Sí, pero resulta que la palabra de Dios no es para que usted le dé importancia a unas cosas y a otras no. La palabra de Dios está hecha para que todo y cada uno de nosotros le demos importancia en todo lo que ella implica. Amén. ¿Por qué? Porque es la palabra. De acuerdo con eso. Así que es importante que cuando hablamos de la festividad de diezmos, ofrendas, primicias, todos comprendamos, niños comprendan que esto es importante para sus vidas. Padres, ustedes deben de darle esa importancia a sus hijos, de que ellos traigan una ofrenda a Dios. Deben de enseñarles desde pequeños a traer ofrendas delante de la presencia de Dios. Mira, los jóvenes deben de aprender a traer ofrendas delante de la presencia del Señor. Mira, ¿qué joven en algún momento no recibe algo? Porque a veces la excusa es que yo no trabajo. Sí, no trabajas, pero ¿cuántos reciben algo de vez en cuando? ¿Cierto o mentira? Sí, reciben algo, aún los niños reciben algo o no de vez en cuando. Y cuando reciben ese algo, ¿qué debemos de enseñar los padres que conocemos de la palabra? En obediencia debemos de tomar lo que dice la Escritura: instruye al niño, ¿en qué? En su camino, para cuando fuese, ¿qué? Viejo, grande, ya no se aparte. Entonces debemos de instruir a los niños desde que están chicos acerca de esto también. El pueblo de Israel lo entendía, los niños participaban de las ofrendas, de las primicias, participaban de los diezmos, ellos honraban a Dios en todo, y cuando se hicieron grandes ya no era difícil para ellos. Pero en nuestros días aún los cristianos no enseñan a sus hijos a honrar a Dios,
Y esto entonces después se torna en problemas espirituales para sus propias vidas. Así que debemos de enseñarles a todos que se gocen, amén, que es una alegría, que es algo maravilloso. Debemos de recibir entonces todo esto con suma importancia en nuestras vidas, porque déjame decirle, a veces un tío, a veces un familiar le da algo a su hijo, a su hija cuando están chicos, ¿y qué es lo que hacemos? El niño, ¿qué es lo primero que aprende? Ay, para ir a comprar el helado, para ir a comprar confites, para ir a comprar el chocolate, ¿verdad que sí? Pero ¿cuántas veces se le enseña, ok, está bien, eso son vanidades? ¿Qué es lo primero? Lo primero es voy a sacar lo que es de Dios. Lo primero es voy a sacar, si recibí 1000 colones, 100 colones no son míos. Y tengo que enseñarle a mi hijo eso. Y debo de hacerlo por el bien de él, porque yo quiero que mi hijo sea bendecido. ¿Cuántos deseamos que nuestros hijos sean bendecidos, que sean prósperos? Pues entonces enseñémosle que lo que es de Dios es de Dios. Debemos de enseñarles que la ofrenda es maravillosa y que deben de sacar una ofrenda también para Dios. Así que los padres somos los interesados en darles a nuestros hijos lo necesario para que las cosas funcionen correctamente en sus propias vidas. Amén. Hoy día el ministerio de Siguiendo las Huellas de los Niños, este ministerio está empezando a recoger ofrendas y diezmos también. Así que padre de familia, usted debe de ser aquella persona que instruya a tu hijo para que él traiga entonces diezmos y ofrendas. No importa el monto que eso represente. Lo importante es que aprendan realmente a caminar en el temor de Dios. Amén. Esto realmente es importante. Cuando era un niño, mi mamá me enseñó a dar diezmos y me enseñó a dar ofrendas. Aprendí más el tema de los diezmos que de las ofrendas, honestamente. Así que desde pequeño aprendí. Y tenía una cosa que ella me había hecho en tela, me hizo una bolsita, ella cosía, así que me hizo una bolsita, y en esa bolsita todo lo que yo recibiera, que un tío me daba algo, que otro me regalaba algo, que a veces yo iba y hacía un trabajillo por ahí en algún lado y me daban algo, el diezmo lo echaba ahí, y ahí recogía, y recogía todo el mes, y al mes llevaba eso a la casa de Dios, y allá en la casa del Señor lo entregaba. ¿Sabes qué? Aprendí un secreto importante para ser bendecido, para ser edificado, para ser realmente una persona que está dispuesta a que Dios haga algo diferente. ¿Saben ustedes? Ustedes tienen ahí en sus sillas un sobre de color azul. ¿Cuántos lo tienen por ahí? Quiero que lo vean. Véanlo por un momento, por favor, ese sobre. Ese sobre color azul que usted tiene ahí al frente tiene una serie de cuadritos, una serie de instrucciones. Aparece allí la palabra diezmo, la palabra ofrenda, la palabra siembra, y no está ahí por casualidad. Tienen otro sobre, y es un sobre más grande, es un sobre distinto, diferente, y este sobre que está por acá quiero enseñarles. Este sobre grande que está aquí es para la ofrenda especial. Ahora, ¿por qué ustedes están teniendo esto ahorita, ahí en sus sillas, conforme va llegando la gente, se sienta y ahí está ese sobre? Bueno, porque déjame decirte algo, a Dios no le gusta mucho que nosotros improvisemos, que hagamos las cosas como medias alocadas, ¿sabe usted? Como que dejemos todo para último momento. A Dios no le agrada eso. A Dios le agrada que seamos organizados y que nos tomemos nuestro tiempo para hacer las cosas. Cuando usted va a dar su ofrenda, cuando usted va a dar sus diezmos, a Dios le interesa de que usted se organice, de que usted realmente se tome el tiempo para ver si está dando, como aprendimos la semana pasada, dando lo mejor. Si esa ofrenda va a ser una verdadera ofrenda o simplemente es una limosna que no va a funcionar, que se va a convertir entonces en la ofrenda de un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Caín, y no en la ofrenda de Abel. Porque a veces simplemente hacemos las cosas así a la ligera. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Hacemos las cosas sin pensar, lo primero que salga. No funciona así. Eso no es una lotería. Damos las ofrendas, hermanos, con un espíritu realmente correcto delante de la presencia de Dios. Y hoy vamos a entender y aprender muchísimo acerca de esto.
Vaya a la palabra de Dios, el libro de Malaquías, por favor, abra la escritura en el capítulo 3, verso 8. La palabra de Dios ahí nos habla algo realmente maravilloso, algo realmente especial, y va a traernos una instrucción muy importante. El verso 8 dice así: ¿robará el hombre a Dios? Es una pregunta. Y la respuesta es: pues vosotros me habéis robado, le está hablando el pueblo de Israel, y aún preguntáis, porque el pueblo decía: ¿en qué te hemos robado? Y Dios responde: en vuestros diezmos y ofrendas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el pueblo del Señor hoy día también dice exactamente lo mismo. ¿En qué te hemos robado, Señor? ¿En qué te hemos robado, Señor? Dice el pueblo del Señor. Y la palabra dice: en vuestros diezmos y ofrendas. Ahí no dice la palabra en tus diezmos. ¿Dice eso? No. ¿Dice te hemos robado en tus diezmos? No. Dice en diezmos y ofrendas. Amén. Las dos cosas caminan juntas. Entonces Dios te pregunta: ¿y tus ofrendas? ¿Y tus ofrendas? Porque de pronto hay personas que dicen: Señor, pero yo doy los diezmos. Y el Señor te pregunta: ¿y tus ofrendas? Porque dice la palabra: me habéis robado en diezmos y ofrendas. ¿Dice eso la palabra de Dios? No estoy poniendo nada, no estoy quitando nada, no estoy simplemente mencionando lo que la Escritura dice. Muchas personas dicen: no, pero es suficiente con lo que yo doy con los diezmos. Pero Dios dice: me habéis robado. Entonces, si yo doy los diezmos y no doy ofrendas, ¿en qué quedo? ¿En qué punto quedo? Según lo que dice la Escritura. Todavía sigo siendo un ladrón. Es lo que dice la Escritura. Amén. Porque vuelvo a decirlo, ambas cosas caminan juntas. Quiere decir que hay que hacerlo juntamente. Y quizás haya una pregunta aquí para todos: ¿y por qué hay que hacerlo junto? ¿Por qué tengo que dar los diezmos y ofrendas? Sería una pregunta. Bueno, porque la palabra de Dios dice en el verso 10, vaya al verso 10: trae todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro, ¿qué? Las ventanas de los cielos, bendición hasta que sobreabunde. Dios promete, diga conmigo, Dios promete. Dios promete. O las ventanas de los cielos a aquellas personas que traen ¿qué? Diezmos y ofrendas. Eso es lo que dice la palabra. Dios promete abrir las compuertas de los cielos sobre toda aquella persona que ha aprendido a hacerlo. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si yo doy diezmos, si doy solamente diezmos, entonces el Señor me pregunta: me habéis robado. Y yo tengo que decir: ¿en qué te he robado? Y el Señor dirá: en vuestros diezmos y ofrendas. Pero yo doy ofrendas, yo doy diezmos. ¿Y las ofrendas? Te pregunta el Señor. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué haces con esto? Oh, bueno, es que no he dado la ofrenda, Señor, porque mira, con los diezmos apenas me alcanza. ¿Ha escuchado usted eso? Sí. Si doy los diezmos apenas me alcanza, quedo así al filito de la situación para pagar todas las facturas, todos los biles que hay que pagar, dicen los gringos. ¿Ok? Hasta ahí. Apenas me alcanza para pagar las cosas, no tengo para más. Entonces, yo le hago a usted la pregunta, y esta pregunta es importante. ¿No crees que tendrías más si das tus ofrendas? ¿No crees que no te faltaría si realmente cumples con lo que Dios te dice que hay que hacer y le honras a Él entonces con tus ofrendas? ¿O es que en muchas ocasiones solo pensamos de una manera egoísta y decimos: Señor, es que yo necesito, y yo necesito, y yo necesito, ¿verdad, Alexis? Porque a veces necesitamos tantas cosas nosotros,
que nos olvidamos entonces de darle a Dios lo que es de Dios, y por consiguiente después decimos no me alcanza, ya no me alcanza, y estamos como el famoso anuncio de la lora, ¿verdad? Que no hay plata, no hay plata y no hay plata. Pero no hay plata porque usted y yo estamos robando, y si estamos robando estamos saqueando, y si lo estamos haciendo Dios no puede bendecirnos aunque Él quiera bendecirnos. Es que miren, por mucho tiempo el diablo le ha robado al pueblo de Dios. La gente no comprende esto. La gente piensa, es que si yo llevo los diezmos y las ofrendas a la iglesia, no me alcanza, no tengo suficiente. Ese es el pensamiento humano. Dije la semana pasada, citando la misma escritura, el pensamiento natural, el pensamiento animal o el pensamiento carnal que dice la palabra de Dios. Porque el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales porque para él le son locura. Mire, para el hombre natural, lo que hicimos proféticamente en este tiempo maravilloso de adoración que tuvimos, es una locura. Y dice, no, pues como yo voy a hacer todas esas cosas, es una locura. Para el hombre natural, llegar y decir que tengo que sacar diezmos y ofrendas es una locura. Pero lo peor de todo es que hay montones de cristianos dentro de la iglesia que se titulan o autotitulan creyentes y son completamente, ¿qué? Dígame, pastora, ¿cómo se llaman? No son creyentes, son religiosos, personas religiosas, personas simpatizantes, personas que simplemente dicen, yo soy creyente, pero es peor que un inconverso, perdón, pero es una realidad, porque son completamente incrédulos a la palabra de Dios. Incrédulos porque no pueden darle a Dios lo que es de Dios, y no pueden ser bendecidos y se andan quejando y murmurando todo el tiempo de que no les alcanza, pero simplemente no les alcanza porque le están robando a Dios. Dice la palabra de Dios, escúcheme por favor esté atento. Diezmos y ofrendas es lo que dice la Escritura, y esto es importante. Así que dando el diezmo, a veces decimos, porque hay mucha gente que dice, ya cumplí, ya di el diezmo, le di el diezmo al Señor, ya lo hice, ya saqué esa cuestión, ya salí de eso. Pero dice eso la palabra de Dios, que solamente los diezmos, dice eso. Lea por favor la Escritura, dice solamente eso. ¿Solamente el pueblo le había robado en diezmos? No. Le había robado también en las ofrendas, dice la palabra del Señor. Eso es lo que dice la Escritura. Así que la palabra de Dios es muy clara. Traían entonces diezmos y ofrendas al alfolí, dice la Escritura. Y haya bendición en mi casa. Y ahora el Señor dice, probadme ahora en esto, porque yo me encargaré de abrir las ventanas de los cielos y bendecirte. Ahora déjame decirte, el diablo no está interesado en que esto usted lo haga. El diablo más bien quiere que nunca lo hagas. Él no quiere que usted sea bendecido. Él no desea que la iglesia sea prosperada y bendecida. Él lo único que quiere es que las personas dentro de las iglesias se queden enanas espiritualmente, que no obedezcan la palabra de Dios, que no le crean a Dios y que se estanquen. Y que se anden quejando todos los días de su vida porque nunca alcanza para nada. Mientras tanto, no creemos a todo lo que dice la Escritura, como Juan 10:10, que el enemigo, Satanás, él vino a matar, robar y destruir, y nos está saqueando, nos está robando, y el pueblo ni siquiera se da cuenta. Y le echamos culpa a cualquier otra cosa, ¿se ha dado cuenta usted? Porque somos expertos en echarle culpa, que yo no sé por qué tengo que gastar tanto en esto y tanto en aquello. Hay un montón de fugas en la casa. Son fugas. A todas esas fugas es cuando el ladrón viene a robarte. Te pasan tantas cosas de pronto que ¡pum! Se fuga por aquí tanto dinero por acá, tanto por allá, tanto por acá. Y decimos, ¿qué está pasando? Simplemente es que no estamos cubiertos. No estamos cubiertos porque estamos robando. ¿Alguien me escuchó? Ahora, si usted quiere ser un entendedor de la palabra, simplemente tienes que leerla y aceptarla. Es lo que dice la Escritura. Ahora, quiero estar cubierto. Lo peor de todo es que hay muchos creyentes que pagan seguro tras seguro para estar cubiertos de ciertas cosas en la vida, pero no están cubiertos
ni de su eternidad, ni están cubiertos del mundo económico que se está moviendo hoy día. Entonces, queremos estar cubiertos. Vamos a la palabra, aceptemos los principios de la Escritura y caminamos con ella. ¿Qué más cubierto que estar caminando bajo la sombra del Altísimo? Dígame usted, ¿qué más cubierto, hermanos, que saber que el ángel de Jehová está a nuestro lado? ¿Qué más cubiertos que podamos pensar que el Señor camina con todo aquel que es obediente a la palabra de Dios? ¿Qué más cubiertos? Pero el pueblo del Señor lamentablemente anda caminando en la mayoría de los casos en sus propios caminos, en sus propios pensamientos, creyendo que las cosas deben de hacerse así, simplemente a como caiga, a la ligera. Entonces todo es completamente, ¿cómo se dice? Corriendo en último minuto para ver cómo solventa una situación. ¿Se ha dado cuenta usted? No le damos la importancia a lo que es importante. Le damos importancia a un montón de cosas que la palabra llama vanidades. Y nos preocupamos por un montón de cosas que son vanidades al final de la historia. Pero no nos preocupamos por aquellas cosas espirituales que Dios nos llama a hacer, porque detrás de eso espiritual hay un desplazamiento sobrenatural en el mundo natural. Y lo olvidamos. Entonces estábamos siempre pensando, ay Señor, mira, es que vi aquella camisa, vi aquel pantalón, miré aquellos zapatos, miré aquello otro. Todo eso está muy bien, Dios quiere bendecirte con eso, ¿estamos de acuerdo? Ahora, el punto no es ese, el punto es que hay una preocupación más grande que lo que tenemos que por aquello que debemos de preocuparnos genuinamente. Entonces, el pueblo de Dios se desfasa en esa bendición y pierde entonces la dirección correcta. Entonces, cuando ellos preguntaron, ¿en qué te hemos robado? El Señor dice, en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Ves claramente que no aparece solo? Siempre diezmos y ofrendas están juntos. En la palabra de Dios siempre diezmos y ofrendas caminan de la mano, no se sueltan el uno del otro. Siempre están juntitos. Entonces, se habían hecho las cosas mal y cuántas bendiciones se habían perdido por hacer las cosas mal. Miren, en ese instante la nación de Israel estaba padeciendo. Tenía gran necesidad, la tierra no le estaba produciendo, había escasez. Hermanos, ¿cuántas personas hoy día están en escasez porque no hacen lo que Dios dice? Amén, 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 amén. Eso se llama desobediencia a Dios. Y entonces, si caminamos en desobediencia a Dios, hermanos, si usted lee el libro de Samuel, Dios dice que la desobediencia es semejante a la brujería. O sea, es seria la cosa, ¿no? ¿Y cuánto pueblo de Dios hoy día el enemigo le está saqueando? Le está robando. Le tienen sequía. Le tienen un momento de dificultad constante. Aun cuando Dios dice, yo quiero bendecir a mi hijo, quiero bendecir a mi hija, quiero sostenerlo, quiero levantarlo, quiero edificar en él. Pero ¿quién es el que retrae o el que contiene o el que limita que esa bendición realmente sea sobre nuestras propias vidas? Sino nosotros mismos. Nosotros somos aquellos que estamos limitando la provisión de Dios. Dios es un Dios sobrenatural, diga conmigo, sobrenatural. Y esto significa de que Dios está dispuesto a bendecir tu vida sobrenaturalmente. Él lo va a hacer sobrenaturalmente, de donde tú no pienses ni cómo te imagines. Simplemente Dios está dispuesto a hacerlo si tú estás dispuesto a ser obediente a Él. Pero no podremos correr en esa ruta que Dios nos está hablando si simplemente nosotros nos retenemos y decimos no. Es que déjame decirte algo. Estamos en el año de edificar los muros. Y déjame decirte lo siguiente. Hasta en esto tenemos que aprender a edificar los muros. En los diezmos y en las ofrendas.
Tenemos que aprender a edificar los muros correctamente. Padre, usted debe enseñarle a su hijo correctamente lo que dice la palabra, para que cuando él fuese grande sea un hombre próspero, un hombre bendecido de parte de Dios. Amén. Debemos de entender, joven, que hay que sacar lo que es del Señor siempre, prepararlo con amor, para cuando llegue el día, entonces se entrega con alegría, con gozo en nuestro corazón. Porque sabemos que al hacerlo, Dios abre las compuertas de los cielos. Y no solamente Dios se detiene ahí, es que la palabra dice con toda claridad aún que Él reprenderá por nosotros al devorador. ¿Quién es el devorador? Aquel que viene a robarte. Entonces significa que hay un ladrón que Él está diciendo: si haces esto, detengo al devorador por ti. Si haces esto. Pero cuando nosotros no lo hacemos, y solo hacemos uno de los dos, porque hay gente que da diezmos y hay gente que da ofrendas, pero pocos dan las dos. Entonces terminan robando siempre. Eso dice la palabra. Amén. Y Dios no puede entonces hacer su plan perfecto. Por eso Dios nos ha venido enseñando completamente, hija, acerca de la necesidad de comprender esto, que debemos de traer diezmos y ofrendas juntos. Y que cuando traemos diezmos y ofrendas juntos, Dios habla de los cielos. Amén. Ya lo sé, ya mucho lo he escuchado de tanta gente decir: es que yo no doy los diezmos porque no me alcanza, o doy los diezmos y no doy ofrendas porque si no, no me alcanza. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. ¿Sabes por qué no te alcanza? Porque no estás dándole a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué te roban? Porque estás robando. ¿Alguien me escuchó? Porque estás robando. Porque el Señor dice: me han robado. Y si tú y yo hemos robado, a un ladrón que roba no se le da nada, ¿no es cierto? ¿Cierto o mentira? Eso es lo natural. Y en lo espiritual también aplica para cada uno de nosotros. ¿Cuántos se acuerdan de la parábola de los talentos? La parábola de los talentos, para refrescarles, el Señor llegó y le dio a uno un talento. Llegó a otro y le dio 2 talentos. Llegó a otro y le dio 5 talentos. ¿Verdad que sí? Y repartió como Él quiso. A quien quiso le dio 1, 2 y 5. Eso dice la Escritura. Repartió. Maravilloso. Ya están repartidos. Bueno, déjame explicarte. Cuando usted y yo damos los diezmos al Señor, es como tener un talento. Tenemos un talento. Estamos dando simplemente lo que tenemos que dar. Lo que sabemos que no es nuestro. Lo que ya sabemos que es del Señor. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, no estamos haciendo nada extravagante, nada especial, nada de nada. Simplemente estamos dándole al Señor lo que es de Dios. Todo cristiano debe entender que los diezmos son del Señor. Eso es básico. Es básico en la vida de un cristiano que quiere surgir, que quiere crecer, que desea ser bendecido. Eso es elemental, diría mi querido Watson. Entonces, bajo ese concepto de que simplemente es lo básico, es lo elemental, es lo que tengo que hacer, bajo ese mismo concepto, simplemente tengo un talento y nada más. Pero cuando una persona da 2 talentos, o tiene 3 talentos, o tiene 5 talentos, es cuando dan diezmos y ofrendas juntos. Entonces, aquella persona que tiene un talento y hace lo básico, recibe lo básico. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquella persona que tiene 5 talentos y honra al Señor con sus diezmos y sus ofrendas, entonces se le puede multiplicar, porque está haciendo lo que tiene que hacer. Y se le va a multiplicar. Esto es maravilloso. Así que el Señor da promesas en su palabra, pero muchos pierden la promesa porque no caminan en obediencia a ella. Simplemente es un juego mental que el enemigo nos hace caer. Y ahí es como el barco que queda pegado ahí en la costa, que encalla en la costa. Y decimos: ya, aquí con esto es suficiente, con los diezmos es suficiente. Es más, la mayoría de cristianos a nivel general, antes de dar los diezmos, empiezan a sacar todas las deducciones posibles que tengan.
y hacen un recálculo continuo para ver cuánto es lo que tienen que rebajarle al Señor. No estoy hablando algo que no es. Estoy hablando una verdad. Y la gran mayoría nunca piensa en dar una ofrenda. La gran mayoría no tiene en mente una ofrenda. Simplemente lo básico. Entonces, ¿qué sucede? Se pierde la promesa. Y cuando nos perdemos entonces la promesa, hermanos, las puertas no se pueden abrir. Mira, lo peor de todo es que queremos que las puertas se abran. El año pasado caminamos en año de puertas abiertas. Este año estamos arrastrando las puertas abiertas también. ¿Sabe una cosa? Las puertas se abren delante de nuestras vidas. Pero para aquellas personas que han comprendido claramente diezmos y ofrendas, las puertas se abren. Deje de poner excusas en tu vida para recibir la bendición y la provisión de Dios. Sea un hombre de fe, sea una mujer de fe, sea un creyente a la palabra de Dios. No una persona que dice ser creyente, pero que simplemente se retrae de hacer lo que la palabra de Dios dice porque le están tocando una área sensible de su vida. ¿Saben cuál es esa área sensible? El bolsillo. Es que todo está bien con todos los demás temas, pero es que este tema, apóstol, cuando me tocan este tema, yo no sé, a mí me agarra como una calambrera rara. Déjame decirte, sí, el problema es de que Dios quiere bendecirte, pero que tú no estás todavía dispuesto a comprender cómo Dios lo va a hacer. Es que tú no tienes que comprender cómo Dios lo va a hacer, simplemente Dios lo hace cuando somos obedientes. Dios es el que se encarga de bendecirnos y caminamos en la bendición. Estamos en un año, déjame de edificar muros, vamos a poner ladrillo tras ladrillo y uno de los ladrillos importantes en nuestra vida de crecimiento, en la vida de edificar un muro seguro, porque un muro trae seguridad. Ocupamos entenderlo. De verdad. Sí, ocupamos comprender que eso abre la puerta de los cielos. De que no es algo metódico ahí que usted dice, sí, de ofrenda voy a dar tanto y ya. No, es que ahí lo hicimos simplemente con la cabeza. Tenemos que empezar a decirle, Señor, esta es la ofrenda que tú quieres. Señor, ¿es agradable a ti? ¿Es agradable a ti? No, pues yo estoy convencido que para mí esta ofrenda está agradable. No es para ti. Con esa ofrenda estás realmente agradado, Señor. ¿A quién tienes que agradar? ¿Al pastor? ¿Al apóstol? ¿A la profeta? ¿A quién tienes que agradar? A Dios es quien tienes que agradar. Ahora, Dios te mira, hija, y Dios conoce todo completamente lo que está en tu vida. No hay nada oculta. Cada pensamiento que pasa por tu mente, Dios lo sabe ahora mismo. Aquellos pensamientos que todavía no han llegado a tu mente, ya el Señor lo sabe. El Señor no hay nada oculto, por eso dice la Escritura que Él no podrá nunca ser engañado, pero Dios nos está dando lo necesario, los instrumentos necesarios para poder ser bendecidos. La pregunta es, ¿ustedes creen de que Dios desea bendecirte? Dios desea bendecirte. A ver, tengan convicción en su vida. Hija, Dios desea bendecirte. Amén. Dios desea bendecirte, Bruce. Dios desea bendecirte, Gabriela. Dios desea bendecirte, Kikis. Dios desea bendecirte, Gerardo. Dios desea bendecirte. Dios desea bendecirte. Entonces, si Dios desea bendecirnos, no limitemos la bendición de Dios. Simplemente démosle la oportunidad a Dios de que nos bendiga. La palabra es fiel y la palabra es verdadera. Entonces, muchas personas, muchos pastores dicen, ay, pero ¿cómo le voy a hablar esto al pueblo de Dios? Porque, caramba, es que el pueblo siempre piensa todo lo contrario. Si yo les digo, deben de honrar a Dios, ellos piensan, no, pues seguro que va a hacer el pastor con los diezmos y las ofrendas. Y me quedo pensando simplemente que qué va a hacer el pastor con ellos. Entonces, mira usted, o se queda ahí estacionado con esa mentira del enemigo de que qué va a hacer el pastor, o se empieza a mover en fe y a creer a la palabra de Dios y recibir las bendiciones de Dios. ¿De dónde cree que viene ese pensamiento?
Ese pensamiento el enemigo es el que te lo trae a la mente para que usted no avance en tu vida, para que no crezcas, para que no seas prosperado. Pero Dios desea prosperarte. Amén. Iglesia, Dios desea prosperarte. Entonces encontramos a personas que dicen, oh, es que yo he leído algo en la palabra, y es que la palabra dice en el libro de Proverbios algo, que si el enemigo me ha robado, me ha estado robando, y yo me doy cuenta de esto, el enemigo me tiene que robar 7 veces, me tiene que dar 7 veces lo que me ha robado. Entonces eso lo dice el libro de Proverbios, capítulo 6, verso 30, lo voy a leer. No tienen en poco al ladrón, ojo. Es que hay muchas personas que no tienen en poco que tienen en poco al ladrón. Pero la palabra dice que no hay que tener en poco. Pero muchos dicen, no es nada, nada pasa. Yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. No. Esos son los creyentes que toman en poco al ladrón. Dice así, no tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de la casa. Escuche, ahora, yo te quiero decir, si tú estás como con un talento, dando solamente los diezmos, ¿qué vas a recibir? Una vez, un talento. Pero si usted da los diezmos y ofrendas, ahora sí sorprende al enemigo en el acto del robo, y usted sabe de que te está saqueando, entonces ahí sí, es como tener 5 talentos, y entonces el enemigo te tendrá que devolver 7 u 8 o 9 o 10 veces más de aquello que te ha robado, porque estás con completa claridad de lo que estás haciendo. Pero ¿cuántas personas no están? ¿Acaso David, en un momento oportuno de su vida, él llegó y dijo, Señor, acuérdate de mis ofrendas? Le dijo de sus diezmos, le dijo de las ofrendas. Las ofrendas son poderosas, pero hay mucho pueblo de Dios que no comprende el secreto de la ofrenda. Mencionaba la semana pasada que inclusive aquellas personas que adoran dioses paganos les ofrecen a sus dioses paganos ofrendas. Hoy día, en esta época, en el siglo que vivimos, en el mundo, hay montones de personas ofreciendo ofrendas a sus dioses paganos. Hay un montón de brujos ofreciéndole a Satanás ofrendas. Sí, es real, los brujos son reales. ¿Ok? Pero, ¿quién tiene el poder? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el poder? El único Dios que hay. ¿Ok? El único Dios poderoso. Entonces ellos les ofrecen ofrendas. Mire usted, resulta que hasta ofrecen el día de hoy hasta niños recién nacidos como una ofrenda. Y yo pregunto, ¿y el pueblo de Dios qué ofrenda le trae al Señor de señores y al Rey de reyes? ¿Le ofrenda su corazón? ¿Le ofrenda su vida? ¿Le ofrenda servicio? ¿Le ofrenda a Él amarlo? ¿Le ofrenda obediencia? ¿Qué le está ofrendando? ¿Qué le estamos entregando a Dios? Entonces, si todo tienes un talento, porque solamente una cosa haces, ¿qué se te va a devolver? Solo una cosa. Y punto. Entonces, hermanos, debemos de entender esto. El Señor confirma que si usted y yo traemos los diezmos y las ofrendas a la alfolí, entonces tus graneros, dice la Escritura, rebosarán de mosto. Y yo pregunto, hermano, ¿cuántos queremos que nuestros graneros rebosen de mosto? ¿Cuántos queremos realmente ser prosperados? Entonces, si queremos realmente ser prosperados, ¿por qué carajos, hermanos? Que ya me enojo. ¿Por qué situación el día de hoy nos cuesta tanto ser obedientes a Dios? El día de hoy, ¿por qué cuestionamos tanto a Dios? El día de hoy, hermanos, ¿por qué no podemos hacer lo que te limita? Te voy a decir qué te limita. Lo que te limita es el enemigo que ha puesto en tu mente una estructura mental que te dice, si doy, me quedo con menos. Si doy es menos, porque eso es lo que dice aún el mismo pensamiento natural del hombre. Yo no sé, aquí
la pastora Melissa, ella es contadora. Si yo llego y pronto, pastora, como sea, simplemente te digo, tengo 1000 colones, pero tengo que dar a 100 colones de diezmos, ¿tengo más o tengo menos? Tengo menos. Y si tengo que dar 100 colones de ofrenda, ¿tengo más o tengo menos? Eso es en el mundo natural, ¿sí o no? Ahora, pero en lo sobrenatural, en lo que dice la palabra de Dios, ¿tengo menos o tengo más? Tengo más. Ahora, ¿a quién le voy a creer? ¿A lo natural o a lo sobrenatural? ¿A la palabra de Dios o a lo que te dicta tu mente, tus pensamientos? ¿Ah? Porque muchos entonces cristianos alrededor del mundo quieren quedar bien con Dios y le dicen, Señor, ahí te di una ofrendita. Señor, ahí te di los diezmos, ahí. Ok, y te aseguro que la gran mayoría que está dando los diezmos los está dando mal. Sí, los está dando mal. ¿Por qué? Porque no dan los diezmos de lo que le ingresa. Da simplemente un monto de diezmos después de todo lo que le rebajaron. Porque tengo préstamos, porque tengo esto, porque tengo aquí, porque tengo allá, porque tengo lo otro. Usted sabe la historia, ¿no? Y entonces después de todos esos rebajitos que he hecho por todo lado, aquí, Señor, y déjenme revisarlo para ver si queda bien para darte lo correcto. No es lo correcto, es simplemente de que yo estoy viendo la forma de cómo sacar. ¿Cierto? Mentira. Y esta es la vida de la iglesia. Entonces, ¿cómo la iglesia quiere ser edificada? ¿Cómo la iglesia quiere ser bendecida? ¿Cómo los hogares realmente quieren ser prósperos? ¿Cómo quieren ser cubiertos de todo lo que va a venir sobre la faz de la tierra? Si nosotros no entendemos el principio importante de la palabra para que seamos bendecidos. Porque déjame decirte, hay personas que dicen lo siguiente, creyentes, no estoy hablando de inconversos, creyentes que llegan y dicen, ay, ya el pastor va a hablar de diezmos y ofrendas, qué pereza. Creyentes. Hay creyentes que llegan y dicen, ay, va a hablar de diezmos y ofrendas, ya no está hablando la palabra como tiene que hablarla. Oye, ahora déjame decirte algo. ¿Sabes por qué muchos pastores desisten de hablar de los diezmos y ofrendas? Precisamente por eso. Porque si no van a decir, ay, que el pastor es un interesado. No, déjame decirte algo. A mí me interesa que usted sea prosperado. Porque hay mucho pueblo que camina hoy día en miseria. Hay muchos diciendo, no me alcanza, no tengo. Solamente eso dicen todos los días de su vida. ¿Y por qué será? Dígame, ¿por qué será? Porque no honramos a Dios con diezmos y ofrendas. Y no importa cuánto gane. Hay personas que tienen un salario de 10 millones de colones y déjame decirte que no les alcanza tampoco. No importa cuánto gane. Mientras usted y yo no comprendamos el principio, nunca nos va a alcanzar lo que ganemos. Nunca. Hay un montón de personas que tienen un salario de 300,000 colones que les alcanza para todo. Y uno dice, ¿cómo hacen ellos? Yo no entiendo. ¿Cómo lo hacen? Pregúnteles a ellos porque son fieles con Dios, con sus diezmos y ofrendas. Son fieles. Pero hay un montón hoy día que son infieles y quieren ser bendecidos como fieles. ¿Me estoy dando a entender? Estoy tratando de ser franco, ¿no? Honesto con la palabra. Entonces, hay muchos infieles que quieren caminar como fieles bendecidos. Y no funciona. No puede ser. No va a ser así nunca. ¿Y quién va a ser el responsable de eso? Ok, yo voy a ser responsable de todo lo que pasa en mi casa. Y si tengo niños en mi casa, mis niños van a empezar a hacer lo mismo, porque van a replicar lo que ven en mi vida. Entonces, así será. Dice Proverbios 3, 9 y 10. ¿Cuáles son los bienes? Con todos los bienes que te ingresan, con todo lo que tengas, dice, honra. Y es lo que hablamos en Malaquías 3:10. Y dice, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Amén.
se abren entonces las puertas de los lagares? ¿Cómo se abren las compuertas de los cielos? Con ofrendas y diezmos. Las dos cosas van de la mano siempre. Es la promesa que Dios nos entrega a través de su palabra, pero debemos de entenderlo. Y es que vuelvo a decir, es que mucho pueblo empieza a hablar y dice, es que yo no tengo esa solvencia económica, ay, es que no tengo esa solvencia. Bueno, mi pregunta es, ¿quieres tener solvencia económica? Entonces sé obediente, sé obediente, sé obediente. Déjame decirte algo más, porque esto es importante, ¿sabes? Es importante esto. Le estoy hablando este tema y se los estoy hablando cara a cara y se los estoy hablando con completa autoridad porque yo lo hago. Amén. Porque mi esposa lo hace. Porque honramos a Dios siempre con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas y con nuestras primicias. Y no nos interesa lo que haya que hacer y cómo haya que hacerlo, lo hacemos. Porque sabemos el secreto de la bendición. Déjame decirte, en 2 años, escuche esto, en 2 años de sequía que acabamos de pasar, porque ¿fue así o no fue así? 2 años de sequía, 2 años donde vino la plaga esta, ¿cierto? Esta peste que vino, donde la gente no trabajaba, donde la gente se quedó sin trabajo y donde la iglesia no abrió las puertas. 2 años de sequía. Pero mi esposa y yo honramos a Dios con diezmos y ofrendas. En medio de la sequía. Y nunca nos faltó nada. Siempre tuvimos. Y tuvimos para compartir. Tuvimos para bendecir. ¿Y usted sabe por qué? Porque el secreto es los diezmos y las ofrendas. Caminan juntas. Te abren las compuertas de los cielos. He aprendido a caminar con las compuertas de los cielos abiertas, ¿sabe usted? Porque Dios es mi sustento. Dios es mi sustento. Muchas personas dicen hoy día, es que yo vivo por fe. ¿Cuál fe? Lo que te depositan de salario cada quincena, esa es tu fe. Eso no es fe. Eso es tu trabajo, lo que recibes, el esfuerzo de tu trabajo. Amén. No es fe. Fe es cuando dependes de Dios cada día y te levantas y no sabes qué va a pasar el día de mañana, ni cómo va a acontecer las cosas. Simplemente estás confiado de que Dios te va a sostener. Eso es otra historia. Pero si usted tiene la bendición de un trabajo como muchos en esta casa, que Dios los ha bendecido con un trabajo, Dios los ha bendecido con un negocio, Dios los ha bendecido con algo día tras día, entonces, si realmente queremos que esto crezca, que mi hogar sea más fuerte, que mi hogar se establezca con una bendición diferente sobre nuestra alacena, sobre todo lo que tenemos a nuestro alrededor, entonces comprendamos el secreto. Porque Dios le preguntó al pueblo, vosotros todos me habéis robado, y ellos dijeron, ¿en qué te hemos robado? ¿Ustedes piensan que el pueblo no sabía que le habían robado? El pueblo lo sabía. Si la ley, la palabra de Dios lo enseña, ellos lo sabían. Pero entonces, como ellos lo sabían y estaban muy claros de eso, llegan y se hacen así, ay, Señor, ¿en qué te hemos robado? No hay un montón de cristianos así, ¿en qué te he robado, Señor? ¿En qué? Dime, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor le dice, en tus diezmos y en tus ofrendas. No te alcanza. No te alcanza. Entonces, ¿quieres ser bendecido? Diezmos y ofrendas. Eso dice la palabra. Ahora, decía, estoy enseñando esto porque como responsable ante los ojos de Dios, de sus propias vidas, tengo que enseñar la verdad de la palabra, porque deseo que ustedes, mis hijos, sean bendecidos. Al igual que cada uno de ustedes que tiene el privilegio de ser padre, desea que sus hijos sean bendecidos. Pues entonces, hermanos, es tiempo de edificar correctamente. Es tiempo de poner hoy
un nuevo bloque en nuestra propia construcción de la casa y decir, Señor, voy a empezar ahora a hacer las cosas correctas, voy a honrarte, Señor, completamente con mis diezmos y mis ofrendas, voy a hacerte fiel, Señor, no importa lo que el enemigo quiera poner en mi mente, porque ya me está diciendo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, pero voy a hacerlo, Señor, porque yo sé y realmente en el poder que hay en ti, conozco tu palabra y tu palabra es verdad. Tú no me vas a decepcionar, tú vas a cumplir tu promesa, porque tú no eres hombre ni hijo de hombre para arrepentirse de aquello que has hablado. Por eso la Escritura vuelve a decirnos a través de Jesús mismo, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará. Es la palabra del Señor, amén. Entonces, si queremos ser bendecidos, debemos de aprender a diezmar y a ofrendar, porque se aproxima el día de la fiesta. El 29 es el día de la fiesta, amén. Es un día maravilloso. Dios va a hacer conforme tú le creas. Es tu oportunidad de cosas nuevas, de empezar un año bendecido, porque es un año de bendición, empezarlo correctamente. Y voy a decir, Señor, voy a empezar este año de una manera diferente. Voy a empezar este año, Señor, creyéndote. Voy a empezar este año, Señor, caminando en fe. Voy a empezar este año, Señor, edificando muros correctos, porque voy a edificar los muros para mi casa. Voy a edificar algo bueno. Hermanos, cuando usted quiere tener una casa propia, ¿cómo usted edifica su casa? Bonita, con buena construcción, ¿no? Buen cimiento, buena varilla, buenos bloques. ¿Cómo lo hace? Con lo mejor. No lo va a llegar a hacer ahí, como decimos nosotros, ¿verdad? En nuestras expresiones, a la chambonada, a lo que caiga, así como sea. Decimos, una pared aquí maltrecha, una quedó 45 grados para adentro y otra 45 grados para afuera. Imagínese usted, en cualquier momento, hermanos, se nos cae encima todo, porque queremos a veces hacer las cosas así mediocremente. ¿Sabe? Hay un dicho popular en relación a esto, que las cosas baratas salen caras, dice eso, ¿verdad? Mire, a veces no, un evangelio barato te sale caro. Un evangelio barato te sale caro, porque pierde las bendiciones. Te roban las bendiciones que Dios quiere. Entonces estamos preparándonos para ese día, para traer una ofrenda que Dios se agrade de ella. No una ofrenda mediocre, no. Estamos trayendo lo mejor, porque hemos aprendido que la ofrenda es lo mejor. La ofrenda es lo mejor. Vamos a darle a papá lo mejor de lo mejor. Amén. Estamos este año 2023 empezando a hacer lo mejor de lo mejor, porque este año es un año de bendición. Es un año donde el enemigo no va a venir a saquearnos más. Y es que ya la iglesia tiene que despertar y decir, ya basta, no me vas a robar más la bendición, ya suficiente, es tiempo de hablar esto, es tiempo de que usted comparta esto con otras personas. Quiere ser bendecido, dale a Dios lo que es de Dios, la palabra de Dios lo dice con toda claridad. Hay que enseñar claramente esto al pueblo del Señor, para que el pueblo deje de ser saqueado. Y para que el pueblo de Dios entonces camine con la prosperidad necesaria. Es tiempo. Mire, es que en cuántas ocasiones decimos que tenemos un Dios tan poderoso, pero el pueblo de Dios vive completamente en ruina. Y decimos, ¿por qué? Porque simplemente no le creemos a Dios. Porque no somos obedientes, porque no permitimos que lo sobrenatural se nos venga entonces y nos alcance. Un día le saquearon el campamento a David. Escucha esto, ya estoy terminando. Un día le saquearon el campamento a David. Cuando llegó, habían quemado casas, tiendas, habían raptado a los niños, a las mujeres, muchos ancianos los habían matado.
Y él fue a buscarte la presencia de Dios. Y le dijo, Señor, dime qué debo de hacer. ¿Los persigo? ¿Los alcanzo? ¿Y recupero lo que el enemigo me ha robado? Esas fueron las 3 palabras. Los persigo, los alcanzo y recupero. Y el Señor le dijo, David, toma tu ejército, alcánzalos, ve por ellos, alcánzalos y recupera todo lo que el enemigo te ha robado. Amén. Porque David era un hombre de diezmos y ofrendas. Amén. Y fue, y sabe que los alcanzó, eliminó al enemigo, recuperó a las mujeres, a los niños y a los jóvenes, recuperó todos los tesoros que le habían robado. Pero la palabra no se quedó ahí. Como lo sorprendiste en el acto, el enemigo te tendrá que devolver 7 veces lo que te ha saqueado. Y ese pueblo había saqueado a muchos pueblos. Y entonces, como los aniquiló, ahora fueron bendecidos por 7 y más. Y llegaron de vuelta al campamento con mucho más de aquello que jamás pensaron. Es tiempo que la iglesia piense, Señor, me levanto, los persigo, los alcanzo, recupero. Y el Señor te dice, es tiempo que despiertes, iglesia. Es tiempo que despiertes. Es tiempo de que vayas por lo que te corresponde. Es tiempo de que recibas la bendición y el enemigo no te robe más. Porque debemos de recordar algo importante: la siembra, las ofrendas, las primicias y los diezmos es el sistema que Dios usa para bendecir a la iglesia del Señor Jesucristo. Así que, iglesia, levántate para ser bendecido. Ponte sobre tus pies. Amado hermano, usted que nos escucha en este momento a través de los diferentes medios, queremos decirte que el Señor desea bendecir tu vida. Que el Señor desea traer cosas nuevas sobre tu vida. Pero que el secreto de la bendición está en que usted camine en obediencia a la palabra, como dice Malaquías, capítulo 3, verso 10, donde Dios nos advierte que el pueblo del Señor ha perdido tantas bendiciones porque no ha honrado a Dios a través de sus diezmos y ofrendas. Que Dios desea que esta verdad penetre en nuestro espíritu para poder ser bendecidos y edificados. No te alcanza, es tiempo que te alcance. Es tiempo que seas bendecido. Es tiempo que te levantes. Es tiempo que tu familia también se levante. Honremos a Dios como corresponde, tal cual transparentemente la palabra nos habla, y las compuertas de los cielos se abrirán y las bendiciones recaerán. Dice la palabra, será llamado entonces tierra deseable. Amén. Dice la palabra que entonces el Señor bendecirá tu vida de una manera sorprendente. Dice la palabra que el Señor reprenderá al ladrón, al saltón y al revoltón. Dice la palabra que el Señor hará que tus lagares rebosen de mosto. Así que un abrazo a la distancia, que el Señor añada mayores y mejores bendiciones cada vez que dispones tu corazón a ser obediente a Él. Un abrazo a la distancia. Hermano.